que ya les predicaron 3 veces y ahora viene el cuarto mensaje. Y si hay gente que se va a ir endemoniada como vino, de veras, hermanos, qué tristeza. Porque imagínense, ya escucharon 3 mensajes y si con este no entienden, hermanos, ni modo, ya es problema de ustedes. ¿Están listos para escuchar palabra de Dios? ¿Ya terminaron de recaudar la ofrenda los hermanos? Bueno, póngase de pies, hermano, por respeto a Dios. Y los que trajeron Biblia, a ver, levanten su Biblia, los hermanos soldados. Soldados con Biblia, aleluya, eso es bueno. Eso es bueno que traigan Biblia. Los que no traen Biblia, me imagino que son amigos, ¿verdad? Los que no tienen Biblia. O algunos son católicos porque tampoco traen Biblia. Entonces, vamos a la palabra, mis hermanos, rápidamente. El tiempo es muy apremiante, no sé cuánto tiempo para predicar, pastor. 45 minutos, suficiente, hermano, suficiente. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Rápido con la Biblia. Dios bendiga a los hermanos que están transmitiendo, las radios que por ahí están llevando el mensaje a través de los medios de comunicación. Así que vamos rápido, mis hermanos. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Venga, hermano, trae la ofrenda. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Muy bien, ahí estamos. ¿Estamos listos? Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice su Biblia así. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Cómo estamos ahorita nosotros? De pies, porque Dios va a hablar con nosotros. Ok. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Diga usted también, escucho al que habla. Diga, escucho al que habla. Ok, porque no es a mí, es a Dios a quien usted va a escuchar. 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Y qué día es hoy, hermanos? Lunes. 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y entre espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni les temas delante de ellos, porque son casa rebelde. 7. Y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y ella había un rollo de libro, y le extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él endechas, lamentaciones y ay, siéntese. Dios bendiga a mi hermano cantante. Siervo, Dios le bendiga. Un gran privilegio estar con usted una vez más. Muy bien, mis hermanos, les voy a pedir que se concentren un momento en esta palabra.
Si por ahí tenía su teléfono esperando alguna su llamadita, póngalo mudo, póngalo mudo. Si su amante por ahí le llama, dígale que se espere y después del mensaje platica. Y si la palabra lo convence, ya no va a hablar con su amante. De veras. El deber, la responsabilidad de todo buen siervo es hablar la verdad. Desde el momento, amado hermano, porque yo estoy seguro que aquí hay gente que anhela predicar la palabra. Estoy seguro que hay gente que anhela que Dios los use para predicar la palabra. Estoy seguro que aquí hay gente que le ha pedido a Dios, hermano, que Dios lo use para predicar la palabra. Y lo que le estás pidiendo a Dios, hermano, lo que le estás pidiendo a Dios es algo precioso, es algo maravilloso. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de predicador tú quieres ser? Esa es la pregunta que te hago en este momento. ¿Qué tipo de predicador tú quieres ser? Porque predicadores en estos tiempos hay un montón. Hermanos, hay un montón de predicadores. Predicador aquí, predicador allá, predicador aquí. Se escuchan predicadores en la radio, se escuchan predicadores en las camionetas. Usted va por los mercados, escucha predicadores, se mete a las redes sociales, también hay predicadores. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay un montón de predicadores, pero son pocos aquellos predicadores que verdaderamente hablan lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Porque la mayoría de predicadores lo que tienen es miedo. Y el miedo no es de Dios, el miedo viene de Satanás. ¿Usted quiere ser un predicador de los que no tienen miedo? ¿O quiere ser un simple predicador de aquellos que solamente hablan bonito, que le endulzan el corazón a la gente, que solamente vienen, hermanos, a hablar cosas que al final ni beneficio tiene? Pero aquí Dios le está llamando a Ezequiel. Dios le está haciendo un llamamiento a Ezequiel. Dios le está llamando a Ezequiel para que Ezequiel empiece a trabajar en el ministerio. Yo no sé qué tipo de llamamiento Dios te va a hacer a ti, mi hermano. Yo no sé qué tipo de llamamiento tú vas a recibir. Pero algo que todo buen predicador, algo que todo buen pastor tiene que tener en cuenta es su llamamiento. ¿Están oyendo, pastores? Ustedes y nosotros como pastores, lo que tenemos que tener en cuenta es nuestro llamamiento. Porque si usted, pastor, si a mí como pastor, si a ti, evangelista, si a ti, director de grupo, fue Dios quien te llamó, lo que menos tienes que tener es miedo. Porque si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Y aunque se levante el diablo, se levanten los demonios, tú tienes que saber que el que te llamó es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Y empieza Dios a llamar a Ezequiel. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? En el capítulo 3, donde dice Dios: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿A quién estaba mandando? ¿A dónde lo estaba mandando Dios a Ezequiel? Al pueblo de Israel. Es decir, que esta palabra no fue dada para el amigo. Esta palabra fue dada para el pueblo de Israel, que se había revelado delante de Dios. Ay. Ahorita nos vamos a empezar a meter a problemas, hermano. Ahorita vamos a empezar con esto, pues. Mire para acá. Siempre lo he gritado. No estoy de acuerdo con aquellos hermanitos que dicen: vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Y por qué le llaman evangelística? Porque se supone que el mensaje tiene que ser solo para los amigos. ¿Cierto o no cierto? Pero déjeme decirle, mi hermano, que triste, lamentablemente, los versículos que muchas veces
usan para predicárselo a los amigos, no son versículos que fueron dados para los amigos, fueron palabras que fue dada para el pueblo que se había revelado delante de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel capítulo que dice en el 3:20 de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo? ¿Se ha escuchado ese versículo? Muchas veces ese versículo se lo dan al amigo. Disculpe, señor, ese versículo no es para el amigo. ¿Sabe a quién Dios le dio esa palabra? Se la dio al pastor de la iglesia de Laodicea, porque el que estaba caído y apartado de la gracia de Dios era el pastor que estaba pastoreando esa iglesia. Y es que mientras el pastor se mantenga parado, firme, recto, la iglesia también se va a mantener. Pero cuando el pastor empiece a titubear, cuando el pastor empieza a titubear, y cuando el pastor empieza a desviarse, también la iglesia empieza a titubear, también la iglesia empieza a desviarse. Por eso Dios le escribe esa carta a ese pastor y le dice: pastor, he aquí yo estoy a la puerta. Porque en el 3:15 Dios le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá, le dijo Dios a este pastor, fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero ¿a quién se le dio esa palabra? Al pastor. Y después dice la Biblia: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el mensaje va dirigido al pastor y después a la iglesia. Y así como ese pastor de Éfeso, de Laodicea, estaba caído de la gracia de Dios, ahorita hay un montón de pastores caídos, hermanos. Hay un montón de evangelistas caídos. Algo otros ya van a caer. Les falta un mes para que caigan. Para diciembre los inútiles van a caer de la gracia de Dios. Para diciembre, ¿cuánto pastor tibio, cuánto pastor inútil va a caer de la gracia de Dios? Hermanita, ¿qué le parece, hermanita, si hacemos un convivio navideño? Pastores tibios. No, hermanita, dice, hay que hacer un convivio. Mejor si hacemos un convivio navideño, con tal de que nos ganemos a los amigos. Si ni tu alma has ganado, hermano tibio. Es que este mensaje Dios se lo está dando a Ezequiel para que se lo dé al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el amigo no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el amigo se da cuenta de la conducta pésima que están viviendo muchos cristianos. Y hay amigos que dicen: yo para ser como estos sinvergüenza, mejor no soy nada. Hay amigos que dicen: yo para ser como estos corruptos, mejor no soy nada. ¿Y sabe cuándo el amigo muchas veces viene a la iglesia? Cuando dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, cuando damos una buena conducta, entonces la gente viene al evangelio, porque el amigo se da cuenta que Cristo ya me cambió. Entonces el amigo quiere estar en la iglesia porque se da cuenta que Cristo cambia. Hay un famoso refrán que dice: ¿quieres que el mundo cambie? Cambia tú primero. Mira, dice la amiga, mira la hermanita, presidenta de jóvenes, mira, y empantalonada. Yo para ser como esas viejas, mejor no soy nada. Mira al hermanito, presidente de jóvenes, mira, jugando pelota en el campo. No, si esos son más diablos que el diablo. Y razón tiene el amigo de que hable así, de esa manera, porque se da cuenta de la conducta pésima. Y por eso dijo Pablo en Tito 1:16, que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados delante de Dios. Si entienden el español, ¿verdad? Porque a algunos ya se le está metiendo el espíritu de gato viejo, hermano. Al culto a dormir vienen los infelices y en su casa nunca se duermen.
Mire, si usted mira a una persona ahí, hermano, durmiendo, pega un chipotazo en el nombre de Jesús, que se despierte. El sueño es contagioso, hermano. Dígale: vieja mañosa, despiértese. Viejo mañoso, despiértese. Si tiene sueño, váyase para su casa. Pero esto no es un hotel para que usted venga a dormir. Esto es casa de Dios. Entonces viene Dios y le empieza dando palabras a Ezequiel, y le empieza diciendo: hijo de hombre, yo te envío a la casa de Israel, a gente rebelde que se ha rebelado delante de mí. Pero hay una palabra que le dice Dios a Ezequiel: y tú no les tengas miedo. A ver, levanten la mano los predicadores miedosos. Predicadores miedosos. Pastores miedosos no hay aquí. Tal vez solo nos están viendo a través de las redes sociales. Ay, no, dice el pastor, si le digo a la hermana que ya no se pinte la trompita, los ojos, la boca, el cachete, tal vez ese me ve la hermana. Mejor no le digo nada. Pastor miedoso, no sea cobarde, hombre. La gente no se va. Oiga bien lo que le voy a decir: las ovejitas nunca se van a ir con la palabra de Dios. Los que se van de la iglesia son los cabros, porque los cabros lo único que quieren escuchar son chistes, payasadas, palabras que no le lastimen, palabras que no le golpeen. Pero esta palabra, aunque vaya fuerte, para las ovejas no es fuerte. Para las ovejas esto es medicina. Para las ovejas esto es refrigerio para su hueso. Los que se molestan son los endemoniados que están en las iglesias. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la mayoría de predicadores. Lo que hay en estos predicadores es miedo. Miedo es lo que menos debería de existir en un predicador, hermanos. ¿Sabes qué miedo fue lo que menos tuvieron los profetas, los apóstoles? Hermano, el miedo es lo que menos debe de existir. Es que usted tiene que entender que desde el momento que usted se pare a predicar la palabra y a reprender el pecado, tiene que entender que los endemoniados lo van a empezar a odiar, lo van a empezar a aborrecer, lo van a empezar a desechar. Pero no te preocupes, aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo y todo te recogerá. Y aquí no estamos para quedar bien con la gente, estamos para quedar bien con Dios. Miedo es lo que más existe hoy en día en muchos predicadores. El predicador se da cuenta del pecado, si hace el tonto, si hace el loco, mejor se traga el pecado y no reprende el pecado. ¿Por qué cree que tanto adulterio en las iglesias? Fornicación en las iglesias, idolatría en las iglesias, corrupción en las iglesias, porque lo que tiene el predicador es miedo de reprender ese pecado. Aquí, gracias a Dios, no, hermano, en otros lados hay pastores que se atreven a decir: hermano, ¿será que viene a predicar en contra del pantalón y de la pintura? ¿Y por qué no lo hace usted, cobarde? ¿Por qué no lo hace usted? A veces el hermano se da cuenta que su hermano que está a la par ya dejó como 4 mujeres y ahora tiene la 5ª y no le dice nada. Se traga el pecado juntamente con su hermano. Y escucha bien lo que te voy a decir. Dios le dijo a Ezequiel: y no seas rebelde, igual que ellos de rebelde. Tú háblales, si te escuchan o no te escuchan, porque son rebeldes, tú predícales y no seas rebelde igual que ellos. Porque cuando usted y yo nos hacemos cómplices del pecado, los dos somos rebeldes, tanto como el pecador y el que se da cuenta del pecado y no lo amonesta. Los dos son rebeldes y los dos van para el mismo infierno. ¿Estás oyendo, predicador? A ti que Dios te muestra el pecado y te haces el tonto. ¿Estás oyendo? Tú que te das cuenta de lo que pasa en la iglesia y te haces el tonto, eres cómplice del pecado. Hágame un gran favor. Dígale al que está a su lado: si te enojas, tu papá se llama diablo. Dígale, dígale, hermano, dígale sin miedo. Mire para acá. Antes de todo, mire para acá. El mensaje que hoy traigo
Primeramente es para nosotros los pastores, después para la iglesia, también para los del grupo, también para las solistas y también para los amigos. ¿Cierto o no cierto? Eso es lo que pasa hoy en día. En la mayoría de predicadores lo que tienen es miedo. No, es que si le predico ya no me van a invitar otra vez. Es que si le reprendo su pecado nunca me van a volver a invitar. Hermano, deje de estar con cuentecito. Si aquí no te invitan, allá Dios abre otra puerta para que tú prediques la palabra. Porque cuando Dios cierra puertas, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Así que no tengas miedo que no te van a dar privilegio. Porque así, si aquí te quitan el privilegio, Dios allá te abre puertas para que prediques la palabra. Porque es lo que pasa hoy en día. Cuánto no solamente hay evangelistas miedosos, sino también pastores miedosos. ¿Sabe qué dice muchas veces el pastor? Hermano dice, hermano, ya no predique así, hermano, me va a dejar sin gente, hermano. Y mire, ya no predique así, hermano, se me va a ir la gente. Y si sigue predicando así, ya no le voy a dar privilegio, hermanos. Esta palabra les va a terminar de bajar la comida que comieron todo el día, hermano. Así como somos buenos para hartar comida física, comamos palabra de Dios, hermano. Y no se enoje, porque si usted se enoja pierde, hermanos. Y le voy a dar un consejo: no sea metiche. Si la palabra no es para usted, no la tome usted. Usted tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo. No va a ser usted metiche. Ay, sí, pero es que aquí, si no es para usted, ¿para qué se enoja? Hermano, dice muchas veces, ya no predique la palabra así, hermano. Ya no predique, porque usted me va a dejar sin gente. Y mi hermano, ¿y sabe qué hacen con ese predicador? Lo sientan y ya no le dan privilegio. Siervo amado, si aquí te sientan, Dios no te va a sentar. Predica la palabra, compra tu bocina, párate en las calles, párate en los mercados, párate enfrente de la iglesia, pero no calles esta palabra, porque te puedes ir al infierno juntamente con tu pastor por cobarde y no querer predicar esta palabra. Por eso hay tanto pecado en las iglesias, hermano. Hoy usted mira hombres en el altar, hombres que ni casados están y están encaramados en los altares. A veces son hasta borrachos, sinvergüenzas, pícaros, adúlteros, y los tienen encaramados en los altares. ¿Por qué? Porque tienen miedo de reprender ese pecado. El diácono es diácono, pero también ese es el capitán del equipo de fútbol en la aldea donde él vive. Y ahí lo tienen y todavía lo tienen con su carnet en el pecho. Diácono. Mejor le deberían de poner diablo en ese carnet. Es que ese es el problema. Que como hoy se enfocan para predicarle al amigo y agarrar versículos que no son ni para el amigo, la iglesia se está perdiendo, la iglesia se está torciendo. Predicador, lo que menos tiene que haber en nosotros es miedo. Director del grupo, no sé quién será. Lo que menos tiene que existir en el director del grupo es miedo. Si mira un pelón o peludo mal parqueado en el grupo, bájelo, porque no sea que con todo y todo se vayan a estrellar por andar de cochino, sin vergüenza, tapando y asolapando pecado de un integrante del grupo. Porque a veces, hermano, no estoy diciendo aquí, hermano, porque mire para acá, por misericordia soy pastor y sé lo que un pastor sufre, sé lo que un pastor llora, sé cómo un pastor padece. Pero no solo eso, por misericordia también soy director de un grupo de alabanza y sé lo que se sufre, sé lo que se padece, sé cómo se llora, sé cómo se goza. Pero ¿sabe cuál es el problema? A veces el director del grupo se da cuenta que el que está arriba del altar es un hijo del diablo, revés y derecho, pero como no tiene quien toque cierto instrumento, aunque sea ese peludo, se lo jalan, le ponen corbata, le ponen tacuche y lo tienen encaramado arriba del altar.
El diablo toca en la marimba mundana, pero también toca en el grupo cristiano. Hello. No se preocupe, es el último mensaje, ya nos vamos. Es que eso es lo que pasa. Miedo de predicarle la palabra. Miedo. ¿Y sabe qué dice? Es que si le regaño al hermano se me va a ir. ¿Y quién va a tocar el instrumento? ¿Quién, hermano? No diga quién. Es que si el grupo es de Dios, Dios tiene que mandar gente para que toque instrumento. Si la iglesia es de Dios, si el llamamiento fue de Dios, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y sé que aquel que me llamó poderoso es para suplir todo lo que yo necesite conforme a sus riquezas. Ajá. ¿Sabe qué tiene que hacer el director del grupo? Poner en fila a todos los integrantes. Mira, papito, te miras puro maricón con ese tu pantalón apretado, quítatelo. No, ese pantalón no es tuyo, anda, quítate ese pantalón. Mira, mijo, ese tu pelo parado, parece que la Llorona miraste. No, andate para la peluquería. Aquí hay 10 cheques, anda, corta tu pelo como hombre, no como marero, no como marihuanero. Están oyendo directores de grupos, están oyendo pastores. Porque qué vergüenza, hermano. Y como no se dice nada, ahí viene el joven. Mire, hermano, cuando suben a esa grada, como andan con unos sus pantalones apretados que ya ni las patas le dan para caminar, hermano, se miran horribles, ridículos. La vida del cristiano es muy alegre. Está para calentar, son hipócritas, ¿verdad? Alegres cuando cantan, alegres cuando oran, y como trompa de elefante cuando escuchan la palabra del Señor. Por ahí anda un muchachito con unos hermanos que se miran. Mire, hermano, yo no sé quién les ha dicho que se miran guapos con esos pantalones apretados. No solo los infelices no tienen nalgas, están pura tabla paches, hermano. Y con esos pantalones, hermano, y todavía, mire, se los dejan hasta abajo y caminando abierto, como que un olote anduvieran entre las nalgas, con esos pantalones apretados. Y el siervo lo único que le dice: siga adelante, hermano, siga adelante, hermano. Sí, yo también le digo: siga adelante, y le espera el infierno si no se arrepiente. Hágame un gran favor en lo que tomo agua. Mira el joven que está a su lado, a ver si no tiene pantalón apretado. Y si tiene pantalón apretado, hágame un gran favor, tráigamelo para acá enfrente. Le vamos a reprender ese demonio de Juan Gabriel que el diablo le ha metido. Esto es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel: yo te he puesto a la casa de Israel para que les prediques la palabra. Y no le tengas miedo, porque eso es lo que existe hoy en día. El miedo, ay no, y qué dirá la gente, ay no, y qué van a pensar de mí, ay no, y qué dirán. Hermano, si a los apóstoles nunca los amaron, a los profetas no fueron queridos por la gente. Estos hombres fueron muertos a pedrada, otros fueron muertos decapitados. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Es que desde el momento que tú te paras a reprender el pecado, habrá gente que te querrá matar, habrá gente que querrá quitarte la vida, pero no te preocupes, porque Cristo dijo que solamente pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer. Y si nos matan, para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Fíjese lo que el apóstol Pablo dijo en la primera carta de Corintios. Porque déjeme que le explique aquí tantito esto. En el capítulo 10, cuando Ezequiel estaba viendo la visión, dice que miró un rollo. En ese entonces eran rollos de pergamino, porque no existía la Biblia. Pero en otras palabras, lo que Ezequiel está viendo es la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando Ezequiel ve la visión, dice que en el libro habían lamentaciones, habían endechas y habían ayes. O sea, habían tres cosas importantes en ese libro. ¿Qué son lamentaciones? ¿Qué significa la palabra lamentación? La palabra lamentación significa
quejas. ¿Y sabía usted que en la Biblia hay quejas de Dios hacia su pueblo? ¿Sabía eso o no sabía eso? Yo encuentro una queja de Dios para su pueblo, en la que está en Isaías 1:2, cuando dice Dios: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el burro el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué queréis ser castigados todavía? Ahí está una queja de Dios contra su pueblo. Crié hijos, dice Dios, y los engrandecí. Mire para acá, mi hermano, mire para acá. ¿Quién nos ha criado a nosotros? ¿Quién nos tiene donde nos tiene hasta el día de hoy? ¿Quién te ha entregado ese ministerio? ¿Quién te llamó a servicio? Pero ¿sabe cuál es el problema? Esa es una de las quejas que Dios tiene. Dice: yo crié hijos y los engrandecí, pero una vez estando grandes, dice Dios, ellos se rebelaron contra mí. Porque eso es lo que le pasa a mucho pastor, a mucho cantante, a mucho solista, a mucho director de grupo, a mucho evangelista. Eso es lo que le está pasando, que Dios les entregó un ministerio, Dios los levantó, Dios los engrandeció, pero hoy que están hasta arriba, se han rebelado contra Dios. Y esto es lo que muchos no quieren predicar hoy en día. Esto es lo que muchos no quieren reprender hoy en día. A gente que Dios los ha levantado, gente que Dios los ha engrandecido, gente que Dios los ha prosperado, gente que tiene precioso ministerio y que está hasta arriba, pero hoy que están hasta arriba, se han rebelado contra su creador. Y se lo voy a decir. Muchos hablan de Judas, que Judas es un hipócrita, que Judas es un traidor, que Judas alguien que vendió al maestro. Y es cierto, pero ¿sabe cuál es el problema? Que mientras Judas vendió al maestro, hoy hay cantantes, hay ministros de alabanza, hay predicadores que siguen vendiendo al maestro. ¿Cierto o no cierto? Hermana solista, la invitamos a cantar solista, pero ¿cuánto nos cobra, hermana solista? Ni que fuera prostituta para que le pregunten ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobra, hermana solista? Y como la hermanita ya está hasta arriba, y como la hermanita ya ganó fama, y como la hermanita ya fue exaltada por Dios, depende, hermano. Depende cuántos cantos voy a cantar. No sé si quiere que hable lenguas o sin lengua. No sé si los quiere con unción o sin unción, hermano. Pero no solo eso, hermana. ¿Quién va a estar predicando en la campaña? Fíjese que va a estar el pastor Carlos Rivas. Ok, entonces yo me comprometo y le voy a cobrar tanto, pero por favor me da para cantar antes del pastor Carlos Rivas, porque yo solo canto, me da mi pisto y me voy para la casa para no escuchar el mensaje que ese hombre trae. Es que eso es lo que pasa, hermanos, que ya no quieren reprender ese pecado. Hay hermanitos que hasta para una oración te cobran. Hermano, ¿será que podés orar por mí, hermano? Sí, hermana, pero le encargo la ofrenda para comprar flores, hermana. ¿Y para qué quiere flores? ¿Ya se murió usted o para qué quiere flores? No, hermana, es que tengo que llevar flores al cerro quemado. No sea bruto, atarantado. Dice Isaías que las flores no son para el monte. Dice el profeta Isaías que las flores son para adornar el altar de Dios. De que estar llevando flores a la montaña, al cerro quemado. No sea loco. Si tanto pisto tiene, traiga flores a la casa de Dios. Hello. Todavía estamos.
Hermano siervo, ¿y cuánto me cobra por una oración? Es que mire, hermano, cuánta prostitución hoy en día. Pero ¿sabe quién tiene la culpa? Los predicadores que no quieren predicar esta palabra, los predicadores que no quieren reprender este pecado. Hay hermanitos que solo por tocar un instrumento de alabanza le cobran 300 por hora, los hijos del diablo mundanos. Aló, prostitutos. Y como tienen 2 mujeres, cobran 500, porque tienen que mantener a las 2 mujeres. No estoy diciendo que los siervos no son dignos de una ofrenda. No estoy diciendo que es pecado darse una ofrenda, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Es decir, que los muchachos, así como estuvieron cantando día y noche, son merecedores de una bonita ofrenda. Pero eso sí, no tienen que poner precio, sino que la gente tiene que ser merecedora de darle su ofrenda a la gente que lo merece. Porque la Biblia me habla de una persona que es digna de su salario, pero también la Biblia me habla de aquel que es asalariado. Por eso cuando usted me quiere invitar, no importa si es con el grupo, no me esté preguntando cuánto cobro, porque si estoy un poco molesto le voy a cortar la llamada y ya no le contesto más, porque me molesta, me choca. Es cierto, usted cree que poquito dinero hay aquí, sin mentir, pero aquí por lo menos tienen unos 300,000 estos muchachos invertidos. Pero eso no es motivo para que prostituyan las alabanzas. Un versículo más, ya vamos terminando, hermano. Y como me dijeron 45, aguántese. Hubieran dicho 20 y hubiera terminado. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Saber 3 mensajes se escucharon ya, saber qué tanto les predicaron no me interesa. Me interesa lo que yo estoy predicando. Primera de Corintios 9, 16. ¿Ya lo tiene? Dice su Biblia: pues si anuncio el evangelio, ¿qué dice? No tengo de qué gloriarme. Ahí está. Porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice Pablo? Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de ti, predicadorcito. Ay de ti, pastor, si no anuncias esta palabra. Ay de ti si Dios te está enseñando el pecado para que lo reprendas. Ay de ti, hermana, si estás viendo el pecado en la iglesia y te haces la tonta. Porque muchas veces la gente ve el pecado y ¿sabe qué dicen muchos? Si el hermano ya está grande, hay que mirar qué hace el hermano. Con que yo salve mi vida, hay que el que se vaya al infierno. No se trata de eso, hermana. Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 3 versículo 16: Ezequiel, si tú ves al impío haciendo lo malo y tú no le amonestas, aquel se va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar a ti. Pero si tú ves al impío cometiendo pecado y tú lo amonestas y aquel se muere, tú has librado tu alma. Si tú estás viendo el pecado, hermanita, estás viendo el pecado y te haces el tonto, ya viene tu día. Como dijo el apóstol Santiago en el capítulo 2 de Santiago: viene el día que vas a aullar como perro. Viene el día que vas a aullar como perro. ¿Por qué? Porque vistes el pecado y te hiciste el tonto. Porque vistes el pecado y no quisiste amonestar. Ya viene ese día que vas a aullar como perro. ¿Y cuándo va a ser ese día? En el capítulo 22 versículo 15 de Apocalipsis dice: los perros estarán fuera. ¿Y quiénes son los perros? Aquellos pastores, aquellos predicadores que ven el pecado y se hacen los tontos. ¿Verdad que hay palabras fuertes en la Biblia? ¿Verdad que hay palabras fuertes en la Biblia? ¿Verdad que hay palabras fuertes en la Biblia? Pero ¿para quiénes son fuertes esas palabras? Para aquellos torcidos que están en la iglesia. Porque cuando yo escucho estos mensajes,
Solamente siento como un vaporcito en la panza, porque siento que ese fuego está bajando. Y es que la palabra es sabrosa mientras tú y yo vivamos en rectitud delante de Dios. Pero si tú estás torcido delante de Dios, de seguro esta palabra te va a hacer como martillo, esta palabra te va a hacer como fuego, esta palabra te va a hacer como espada. ¿Por qué? Porque estás torcido delante de Dios. Ay de ti, predicador, si estás viendo el pecado y te haces el tonto. Aleluya, hermano. Qué compromiso, hermano. ¿Usted cree que yo como predicador flojo quisiera hablar de estas palabras? Pero el Espíritu me insta a que yo te predique esta palabra, hermano. Y si me vas a odiar, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir predicando esta palabra, porque ese es mi trabajo, hasta que me muera o hasta que Cristo me lleve de esta tierra. Pero ay de ti si ves el pecado y te haces el tonto. A veces el pastor se da cuenta que el hombre ya dejó a su esposa y hoy vive con la amante y lo tienen encaramado arriba del altar. El pastor se da cuenta que el hermano ni bautizado ni casado está con su pareja y ahí lo tienen arriba del altar, porque a muchos pastor no le importa el bienestar de las almas. Lo que le importa es que hayan ofrenda, lo que le importa es que hayan diezmos. Por eso hoy, hermanos, hasta brujas hay en las iglesias, brujos en las iglesias, narcotraficantes en las iglesias, coyotes en las iglesias, de todo un poco en las iglesias. La vieja remañosa que para diciembre va a vender cohetes es diácona de la iglesia y vende cohetes para Navidad. La vieja sinvergüenza empantalonada en la calle y al rato encaramada arriba del altar. Es un tremendo mañoso, sinvergüenza, pícaro, que le gusta andar enamorando mujeres y al rato lo tienen encaramado arriba del altar. Pero ya viene ese día, ya viene ese día glorioso, pastor, en que tú y yo le vamos a entregar cuentas a Dios. Ya viene ese día en que el príncipe de los pastores te va a pedir cuenta. Ya viene ese día que aunque te vayas a las montañas, como dijo Zacarías, o como dijo el profeta, aunque te subas a las estrellas, de allá Dios te va a derribar, con tal de que mañana tú y yo le entreguemos cuentas a Dios. Yo he cumplido el día de hoy con entregar este mensaje. No es un mensaje para los amigos, es un mensaje para la iglesia. Y los amigos, ellos saben perfectamente que si se mueren, así como están, van para el infierno. Y no le voy a decir al amigo siga adelante, porque va para el infierno si se muere siendo un amigo. Si hay gente que estando en la iglesia se va a ir para el infierno, no digamos los amigos que no quieren nada con Dios. Si hay gente que está en la iglesia que va rumbo al mismo infierno, que tiene una Biblia, que está casado, está bautizado y toma privilegio, y aún así muchos se van a ir al infierno, ¿qué podemos esperar de alguien que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús? Pero la palabra sí ha sido dada. La palabra sí ha sido dada. Vete con esta palabra para tu casa, predicador. Dios te llamó para que anuncies el pecado, no para que te tragues el pecado. Y si tú ves el pecado, como Dios le dijo a Ezequiel, y no reprendes el pecado, eres un rebelde, igual que tu compañero. Y los dos son candidatos del infierno. Con esto es más que suficiente para que usted se vaya para su casa analizando esta palabra. Yo sé que para muchos esto será de bendición. Y si mañana te mueres siendo un pecador, no entendiendo la voz de Dios, te vas con gran conocimiento de la palabra al mismo infierno. Y entonces entenderás que Cristo dijo en una ocasión: yo no vine a condenar el mundo, vine para que el mundo fuera salvo. Pero eso sí, dijo Cristo, las palabras que yo les he hablado, ellas los van a juzgar en el día final. Póngase de pie, iglesia. Si tú anhelas ser un predicador, buena obra deseas. Pero entiende que a Juan el Bautista le arrancaron la cabeza por reprender el adulterio. Los adúlteros son los que nos quieren matar. Los adúlteros son los que nos aborrecen.
Pero a Juanito le arrancaron su cabecita solo por reprender el pecado. Pero no te preocupes, solamente matan este cuerpo, porque al final este cuerpo es polvo, fue tomado del polvo y al polvo irá. Pero nuestra alma nadie la puede tocar. Nuestra alma está en las manos de Dios. Y si Dios te ha dado conocimiento de la palabra, siervo amado, especialmente si tú has estudiado teología, no es para que te hagas el bruto viendo el pecado y te hagas el tonto. Dios te está permitiendo que veas el pecado para que reprendas todo ese pecado. Y si por causa de esa manera te sacan de la iglesia o te quitan los privilegios, no te preocupes, porque al final tú y yo no estamos para quedar bien con la gente. Nuestro trabajo es quedar bien con Dios. Y la carne nunca la vas a agradar predicándole la palabra. ¿Quieres estar contento con toda la gente? No prediques la palabra como la tienes que predicar. Y toda la gente va a estar contenta contigo. Hasta el diablo va a estar feliz contigo. Pero empieza a predicar la palabra. Empieza a reprender el pecado. Y vas a ver cómo tus amiguitos te van a empezar a aborrecer. Tus amiguitos te van a empezar a dejar. Pero allá tú, si quedas bien con la gente o quedas bien con Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. No te molestes, entiende que Dios al hijo al que ama corrige. Si Dios fuera un Dios alcahueta, hubiera dejado que te vayas para tu casa como veniste a este lugar. Pero Dios te ama. Si quieres seguir en tu porquería, sigue en tu porquería. Si quieres seguir en tu pecado, sigue en tu pecado. Porque Dios ya dejó escrito en su palabra: el que es santo, siga siendo más santo. El que es justo, siga siendo más justo. Pero el que es inmundo, revuélquese más en el mundo. Padre, muchas gracias que tu palabra la he entregado, Padre Celestial. Antes de que me baje de este lugar, vamos orando, iglesia, vamos orando. Antes de que me baje de este lugar, habrá una persona inteligente que quisiera reconciliar con Cristo Jesús. Venga rápido, voy a orar por usted. Si hubiese un valiente que quisiera reconciliar, que reconozca que necesita el perdón de pecado, venga rápido, voy a orar. Valiente es aquel que reconoce su falta. Valiente es aquel que reconoce su pecado. Valiente es aquel que reconoce que necesita el perdón de pecados. Y mientras hay vida, hay esperanza, mi hermano. Habrá un joven, señorita, hombre, mujer, que quisiera pasar a reconciliar, que pase rápido. Mientras hay vida, hay esperanza. Que no te dé vergüenza, porque la vergüenza es del diablo. Y es mejor que te dé 5 minutos de vergüenza y no una eternidad en el infierno por no pasar a ponerte a cuentas con Dios. Habrá un valiente que quisiera pasar a reconciliar. ¿Dónde está ese valiente que pase? ¿Dónde está esa persona que tenga el buen deseo de pasar a reconciliar? O si ya todos reconciliaron, gloria y honra a Dios. Pero si hubiera una persona, no me quisiera ir de este lugar sin antes orar por esa persona que necesita el perdón de pecados, por esa persona que necesita ponerse a cuentas con Dios. Padre, muchas gracias. Tu palabra se entregó, Dios amado. Tu palabra se ha entregado. Gracias, porque tu palabra es limpia. Tu palabra es perfecta, Padre Celestial. Y tu palabra es lámpara a nuestros pies, Padre bendito, y lumbrera a nuestro camino. Bendice a los que nos bendicen y misericordia por todos aquellos que nos maldicen. Gracias por quienes recibieron tu palabra y misericordia por los que desecharon tu palabra. Porque dice tu palabra que el que desecha tu palabra no desecha al predicador, sino que te desecha a ti, que tú también les has dado de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Y si Dios lo permite, nos vemos en otra próxima ocasión. Muchas gracias.